Capital FM presenta Tribuna Pública. Un programa de cultura y entretenimiento con actitud veraz, donde encontrará la opinión de artistas, médicos e invitados especiales. Tribuna Pública. Conozca el acontecer actual del estado de Morelos en Tribuna Pública. Al aire, el maestro Alexis Pola Barradasi. Tribuna Pública. Amigos, bienvenidos a su Tribuna Pública, donde nos acompañarán de forma virtual, manteniendo la sana distancia, un grupo de cultos especialistas en literatura, arte, educación y medicina. Contaremos con la presencia de la licenciada María Elena González López, directora general de Museos y Exposiciones de la Secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno del Estado, quien nos hablará de su labor en la dirección a su cargo. Amigos, nos encontramos inmersos en la tercera etapa de la pandemia del COVID-19, con la presencia del doctor José Luis Akaki, especialista en enfermedades respiratorias y docente de la Universidad La Salle, México. Contaremos con su guía para aprender la forma en que debemos cuidarnos en esta fase de la pandemia. A continuación, nos acompaña nuestro compañero, miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, a través de la Academia Nacional de Poesía, el poeta Carlos Martínez Plata, hablándonos sobre la vida y la obra del poeta Amado Nervo. A continuación, tendremos la presencia de la Universidad La Salle Cuernavaca, a través de la maestra Isela Torres Arizaga, coordinadora de Educación a Distancia, entrevistada por Teodoro Rentería Villa, director general de esta estación Radio Capital, sobre el tema de Maestría en Educación. Finalizaremos este programa con una charla con el escultor Víctor Hugo Castañeda. Amigos, pues espero que este programa sea de su agrado. Hola, ¿cómo estás? Y muy guapa como siempre. Muchísimas gracias. Un gusto estar contigo y con tu público. Una vez más, querido Alexis, ¿ya cuántos años llevamos de colaboraciones? Oh, pues como 10, como 10 mínimo, ¿no? Pero sobre todo agradezco mucho el que estés nuevamente en esta Tribuna Pública. Amigos de Tribuna Pública, hoy tenemos nada menos que como invitada a la licenciada María Elena González López, directora general de Museos y Exposiciones del Gobierno del Estado. Debido a que, pues, por esta pandemia tenemos ya, pues, varias semanas que se pueden convertir en meses guardados en nuestras casas, yo creo que una de las cosas que más se extraña a uno es el caminar por los museos de Morelos. No solo de la ciudad de Cuernavaca, sino de Morelos, que creo que tenemos como 40, ¿no? Entonces, ¿tú qué me puedes platicar al respecto? En este momento están cerrados, pero algunos de ellos se podrán visitar virtualmente. Mira, te puedo platicar dos cosas. Los museos, por especificaciones de espacios públicos, por supuesto, tuvieron que cerrar sus puertas. Los museos de todo el mundo. Y sin embargo, paradójicamente se ha dado un incremento de visitas virtuales a los museos. Los museos abrieron la posibilidad en muchas ciudades, sobre todo los museos con mayores presupuestos, de poder acceder a las colecciones, a los acervos vía virtual. ¿Cómo lo hacen? Mediante visitas guiadas o mediante dispositivos especiales, los grandes museos, en donde ya de tiempo atrás, el Museo del Louvre, el MoMA de Nueva York, el Metropolitan de Nueva York, de tiempo atrás tenían en sus portales la posibilidad de ver las exposiciones pasadas y de acceder a las que estaban en ese momento y las colecciones fijas, las colecciones no temporales, las exposiciones no temporales, sino las exposiciones permanentes. No todos los museos tienen esta posibilidad, pues por cuestión de recursos. Como no todos los museos tienen los audífonos que uno se pone, puede hacer una visita autoguiada. Pero muchos museos nacionales estamos abriendo ahora la posibilidad de visitas guiadas.
Nosotros mismos en la Secretaría de Turismo y Cultura abrimos la posibilidad de la exposición Emiliano mediante una visita guiada que da su servidora de esa exposición. El Jardín Borda. En el Borda, claro. Que da Gerardo Palma, el arquitecto Palma, sobre el Jardín Borda. No tenemos otras visitas que están subidas, por cierto, en YouTube ahorita de momento, pero las estamos actualizando porque desde luego después del COVID la vuelta a los museos tendrá que cambiar. Tenemos en el estado de Morelos, pusimos con el ingeniero Mario Pollo a nuestro personal aprender esta cuestión de los museos con varios cursos de capacitación que estuvimos llevando a cabo todos el año pasado. Y los museos se conciben de una manera diferente. La experiencia que uno cuenta desde su propia educación y sus propias necesidades, a partir de nosotros generar nuestro discurso. Los museos ya no son eso. En todo el mundo hay un cambio de paradigma, más hoy en día que desde esta voluntad democratizadora se concibe el museo como un espacio, como territorio, como espacios de mediación y como espacios de arena pública de discusión de lo que le interesa a la comunidad. Claro, pues realmente es un espacio vivo, ¿no? Y como tú lo comentas, la exposición que pusieron este año, que montaron este año en el Borda era espléndida, ¿no? La de Zapata, la de Maximiliano, etcétera. Ahí simplemente entras a aprender, a darte cuenta de la calidad y de cómo vivían algunos personajes y cómo otros pues no estaban en el mismo nivel y por lo tanto te das cuenta de que por algo surgen los movimientos sociales, ¿no? Pero desde luego es un sitio para aprender, para educarse, un museo. Y si ya sabemos que va a cambiar no solo los museos, sino mucha forma de las reuniones a partir de esta pandemia, ya tendremos que tener más cuidado, ya no habrá grandes tumultos, etcétera, por el estilo. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es el plan que tienen a futuro de cómo se van a manejar y qué tipo de exposiciones están planeando ya para dentro de unos cuantos meses que salgamos de este problema? Como tú lo dices, es una situación nueva. El COVID marca ahora no tumultos, pero no sabemos qué impacto va a tener a la larga para las próximas exposiciones. Emiliano es una exposición que está ahorita en el Jardín Borda y se va a presentar para allá a finales de año en Anenecuil, con el Museo Casa Zapata de Anenecuil. Es decir, quien se la perdió en el Jardín Borda va a poder ir a la propia Casa de Zapata a ver qué pasa en 100 años de distancia de la muerte del general Zapata con la imagen. Es decir, es una exposición que plantea una revisión de cómo se maneja la imagen. No estamos hablando de la historia de vida, de la biografía o de la historia de la Revolución Mexicana, sino de la imagen del general Zapata. Ahora, para el Borda estamos trabajando una exposición muy interesante con perspectiva de género, como no, en esta época, sobre Aurora Reyes, que fue la primera muralista en México, y sus contemporáneas. Ella fue muy amiga de Concha Michel, fue muy amiga de Frida Kahlo y de otras artistas muy importantes, María Izquierdo, por supuesto. Y entonces estamos recopilando material, planteando cómo va a ser la museología, la línea de tiempo, cómo vamos a sentarlas a dialogar. Y esta exposición estará para final de año. Antes de eso, y en función de que se cumple un año de la muerte del gran pintor mexicano Rafael Coronel, vamos a inaugurar en el mes de julio, realizada por Raúl Cano Monroy, que es un curador experto en el área. Entonces veremos obra de los años 70, 80 de Rafael Coronel, que es riquísima, riquísima. Así que los esperamos en el Borda a partir de julio con estas exposiciones. Oye, ahora que mencionabas a Frida Kahlo, pues uno de sus alumnos, de los Fridos, tiene muchos años de vivir en Cuernavaca. Creo que estaban preparando también una exposición en cuanto a su obra, ¿no? Mira cómo me agarras con esta sonrisa de contento de podértelo compartir a ti, como antes que a ningún otro medio. La exposición de Guillermo Monroy también para el mes de diciembre, en el Jardín Borda, por supuesto, uno de los Fridos, Arturo García Bustos, Arturo Estrada y Guillermo Monroy, los tres Fridos. Recientemente murió Rina Lazo, entonces vendrá una parte, uno de los núcleos temáticos de la exposición va a ser
qué se opinaba sobre los fridos en esta época, a tantos años de distancia, por supuesto, Guillermo Monroy. Sí, la esposa de Bustos, guatemalteca ella, ¿verdad? Claro. De origen, sí. Pues qué pena. Yo tengo algunas entrevistas que les hice a los dos allá en la casa que tienen en Coyoacán, la Casa de la Malinche. Y pero bueno, lo importante y lo interesante es saber pues, en directo, a través de ti, de lo que va a continuar dentro de la cultura, el turismo, desde luego, aquí en nuestro estado. Estamos trabajando con mucho énfasis en un programa que se llama Cultura en Casa, propuesto por la secretaria Margarita González Arabia, y me parece de una manera muy atinada, y cada uno de los coordinadores, bueno, quien está en música, teatro, Hugo Juárez en el Auditorio Panzolco, el maestro Quintero en el Teatro Ocampo, Paquito, Paco López con el área de música, cada uno llevando pues a nuestro terreno de interés a los artistas que están dispuestos a hacer, a colaborar desde su casa con este programa Cultura en Casa, y hemos tenido muy buena aceptación. Se encuentra muchísimo material accediendo a través de la página de la propia Secretaría de Turismo y Cultura con el nombre Cultura en Casa. Claro. Y bueno, afortunadamente, pues la señal de televisión del instituto pues ha crecido, ya se ve en toda la República, a través de los canales de cable, a través de la Asociación de Televisoras nacionales, etcétera. Y bueno que a través de ello se pueda pues recordar y a que conozca alguna otras gentes la obra que se ha estado manejando durante esta administración, en la cual tú has destacado mucho, igual que Margarita, para que fuera de nuestro estado se conozca todo lo que tenemos aquí, no solo lo prehispánico, no solo lo colonial, no solo a una gran cantidad de artistas, escritores, que estuvieron aquí un tiempo, algunos murieron aquí, otros se fueron, pero que desde luego dejaron un toque de cultura en nuestro estado y en particular en la ciudad de Cuernavaca. Pues son las historias de vida que están imbricadas con la historia del arte, y la historia del arte está íntimamente relacionada con las vidas de todos nosotros. La gente a veces piensa que la lectura de la historia es para aprendernos fechas de memoria, y esto es aburridísimo. La historia tiene una posibilidad de aprendizaje, los museos tienen una posibilidad de aprendizaje desde el punto de vista cómo nos pega a nosotros en lo emocional. La parte emocional es importantísima, pero además nos enseñan a resolver problemas. Siempre les digo yo a mis alumnos cuando hablamos del tema creatividad, la creatividad nos sirve para, desde luego, sentarnos a hacer un dibujo, a escribir un texto, fortalecer esto que se llama creatividad, que es una función de la parte cognitiva del cerebro, porque tiene que ver también con la experiencia de vida, saber vivir, aprender a vivir. Claro. ¿Sí? Bueno, y desde luego, cuando está uno platicando contigo, que tiene la suerte de que vengas a nuestro programa, pues no puede uno dejar pasar tu trabajo personal, ¿no? Tu carrera como escritora, como crítica de arte, etcétera, etcétera. ¿Cómo va esa parte tuya ahora que tienes una gran cantidad de trabajo profesional en el interior del estado? Fíjate que tengo la suerte de poderle dedicar, aunque sea 5 minutitos, a mis textos de los domingos que se publican en Diario de Morelos, y sigo escribiendo, si no crítica de arte, últimamente reflexiones sobre lo que sucede en los museos, estas participaciones a las que me invitan en otros webinars o seminarios sobre cosas de museos, mis reflexiones. Se me hace un espacio indispensable y sagrado para mí, pero también estoy trabajando en un texto sobre la mirada en la historia del arte, y pues ya habrá momento de que lo presentemos en tu programa.
no quiero descuidar por la parte administrativa. Me dijo Salvador Rueda, el director del Museo de Castillo de Chapultepec, cuando me dieron esta honrosísima tarea para mí de estar al frente de los museos en el estado de Morelos, me dijo, vas a ver cómo, pues la parte administrativa de los museos te va a quitar muchísimo tiempo y poca parte se la vas a dedicar a lo creativo. Tenía razón, mi lucha diaria es con esa, y entonces tengo que seguir esforzándome por la parte creativa en lo personal y seguir haciendo crítica de arte cuando me la piden los artistas. Desde luego acudo a los talleres con muchísimo gusto. Me gusta la reflexión estética, la reflexión artística, y bueno, pues en eso estamos. Ya te contaré más sobre el texto en tránsito que aborda la noción de la mirada en la historia del arte. Pues muchas gracias. Nuevamente te agradezco que estés con nosotros en Tribuna Pública y sobre todo que siempre aprendemos algo contigo, nos enteramos de algo nuevo y bueno, como sea, todos los que estamos en los medios de comunicación es lo que buscamos, ¿no? Tener nueva información, estar en contacto con amigas que realmente destacan por su talento. Entonces, te agradezco que hayas estado nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias, querido Alexis. Con gustísimo cada vez que se ofrezca. Y pues un saludo a todos, un saludo a Teodoro. Gracias. De radio, donde se transmite tu programa. Y a todos por tu casa. Muchas gracias. Saludos al auditorio también. Gracias. Está usted escuchando Tribuna Pública con el maestro Alexis Pola Barradasi. Continuamos. ¿Sabías que las empresas ya no requieren solamente de un logotipo o material promocional? Ahora buscan diseñadores interactivos que desarrollen aplicaciones a través de la tecnología. Estudia diseño gráfico y digital en La Salle, Cuernavaca. Contáctanos al 311-5525, extensión 303 en La Salle, Cuernavaca. Grandes cosas son posibles. Mejorar el mundo es un rompecabezas con múltiples piezas. En Rotary luchamos para mitigar el hambre, promover la alfabetización y la paz mundial. Pero aún queda mucho por hacer y faltan varias piezas. Una de esas piezas eres tú. Ayuda a mejorar el mundo. Afíliate a Rotary. Rotary, la humanidad en marcha. Imagina crear un escritorio portable y armarlo en menos de 5 minutos, aplicando la ingeniería, la estética y la sustentabilidad. Conoce la ingeniería en diseño industrial de La Salle, Cuernavaca. Contáctanos 311-5525, extensión 303 o 305. En La Salle, Cuernavaca, grandes cosas son posibles. En 1985, quedaban paralíticos 1,000 niños por día a causa de la polio. Entonces, Rotary International se fijó una meta: erradicar la polio del mundo. Tras inmunizar a 2,000 millones de niños, estamos a punto de alcanzar esa meta: la erradicación mundial de la polio. Eso es la humanidad en marcha. Eso es Rotary. Ya continuamos con más de Tribuna Pública en Capital FM. Tendremos la presencia del doctor José Luis Akaki, especialista en enfermedades respiratorias, docente de la Universidad La Salle. Hablaremos sobre el tema, la tercera fase de COVID-19. ¿Qué tal? Buenas noches, soy el doctor José Luis Akaki, mucho gusto. Dentro de las grandes epidemias, esto se divide en 5 fases. La fase 1 es cuando la enfermedad está en una sola región. Fase 2 es cuando ya está traspolándose a otras regiones o a otros países. Y fase 3 es cuando la enfermedad ya se encuentra presente en la mayor parte de un territorio, en este caso del territorio nacional, y que todos los contagios son comunitarios. O sea, de persona a persona, pero de personas que viven en nuestra comunidad. Este es un periodo de máxima transmisión, es el de más riesgo, porque es cuando se incrementan todos los casos por día. Se incrementa obviamente la estancia hospitalaria, los ingresos y sobre todo la mortalidad. Por eso es que se toman muchas decisiones antes de entrar a la fase 3, porque si ya vivimos el aislamiento, el enclaustramiento de la fase 2, entrando a la fase 3, esto va a ser más severo.
y se calcula de acuerdo a las estadísticas que la fase más intensa va a ser los días inmediatamente después del 30 de abril. La fase 3 se debe aplicar en aquellos lugares donde hay mayores conglomerados, donde hay mayor número de pobladores. Ya insisto que debe ser en las grandes ciudades y solamente seguiría implementando en aquellos lugares donde se esté aumentando el número de casos. En la fase 2 ya sabemos todo, ya lo vivimos. Pero en la fase 3 se tiene que proteger con mayor cuidado a las personas adultas mayores y todas las personas de riesgo. Hay mayor énfasis en el distanciamiento social y en quedarse en casa. Se extiende la suspensión de clases a todos los niveles escolares. Se prohíben totalmente los eventos masivos, festejos o reuniones, que desafortunadamente todavía hasta este fin de semana hubo en varios lugares del país. Se mantienen paralizadas las actividades laborales en los lugares, sobre todo donde hay varios casos de COVID, y se intensifican las medidas básicas de prevención. Ahora, si se va a elegir personas para recibir tratamiento o no, eso va a depender de la capacidad del centro hospitalario, de la capacidad del Estado o de la capacidad del país. Pero dentro del tratamiento que nosotros como médicos quitamos, es que todos, independientemente de clase social, etnia, color, todos deben recibir un trato digno y un trato respetuoso. Y yo creo que eso que mencionaron, pues es en base a que algunos servicios están saturados, y es lo que se llama triage, que se aplica mucho en guerras. El triage es seleccionar a aquellos que tienen más posibilidades de sobrevivir, es a los que se les da el tratamiento de primera intención. Pero si se puede dar el tratamiento a todos, así debe ser. En otros casos, por ejemplo, sabemos que hay lugares donde se cuenta con lo mínimo para proteger tanto al personal médico como para ofrecerle a los pacientes, y eso se les da en la medida de las posibilidades de la institución médica. Sobre todo si la gente no toma las debidas medidas de aislamiento, de cuidarse, de evitar lugares. Y lo que les pasó a Italia, recuerde que en Italia todavía cuando empezaba la crisis hubo un partido de fútbol y fueron a un estadio más de 40,000 personas, y de esas 7,000 se enfermaron. No tomaron ninguna medida. Debemos tomar estas precauciones para evitar que en determinado momento, en un mismo día y en un mismo lugar, haya 7,000 enfermos. Muchísimas gracias por su invitación. Hasta luego. A continuación, nos acompaña nuestro compañero, el poeta Carlos Martínez Plata, hablándonos sobre la vida y la obra del poeta Amado Nervo. Amigos de Tribuna Pública, permítanme, hoy tengo el gusto de tener nuevamente en nuestro programa al poeta Carlos Martínez Plata, miembro de número de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, a través de la Academia Nacional de Poesía. Pero también, Carlos, tú eres vicepresidente de la Sociedad Propulsora de la Obra de Amado Nervo. A tus órdenes, buen saludo. Gracias. Sí, tenemos ya un grupo de escritores, de poetas organizados para enaltecer, recobrar tantos aspectos de la vida y obra de Amado Nervo. Y este grupo principalmente está integrado por nayaritas, porque debe saberse, Amado Nervo es originario de Tepic, Nayarit. Y entonces un grupo de escritores, tenemos ya más de 15 años con esta organización, y pues realizamos una serie de actividades en la memoria del bardo nayarita. Entre otras, instalamos un busto en Mazatlán, Sinaloa, en donde él estuvo laborando como periodista en el Correo de la Tarde, entre otras acciones. Claro. Oye, ya cumplió 150 años de su nacimiento, ¿no? Efectivamente, son 150 años de su nacimiento. Nació en 1870. En este 2020 él nace en 1870. Ajá. Y el año anterior fueron los 100 años de su fallecimiento, que fue en 1919 en Montevideo, Uruguay. Ah, mira. Oye, y pues háblanos un poco sobre su obra, sobre su historia,
para que la gente, nuestro público, pues se entere un poco más de quién era Amado Nervo. Con todo gusto. Amado Nervo fue, además de periodista, un gran poeta y desempeñó otras labores importantes, como es el de haber sido maestro de la Escuela Nacional Preparatoria. Fue también un gran investigador, porque sí se lo pedían, de la educación en Europa principalmente. Y él escribió mucho trabajo, muchos ensayos acerca de la educación, pues de aquellos tiempos, propuestas que fueron reconocidas. Además de eso, pues fue embajador en varios países, en España, y de su obra poética conocemos mucho, bastante, que tiene a lo largo de su vida, bueno, fueron 49 años, diferentes etapas, diferentes tipos de literatura o de poesía, que se inicia él, pues todavía con ciertos destellos del romanticismo para pasar al modernismo, y después en etapas muy interesantes bajo la influencia mística, que bueno, siempre la tuvo. Pero hay otro rasgo muy importante que debemos conocer de Amado Nervo, que es su prosa. ¿Y qué es su prosa? Pues algo de teatro, crónicas, cuentos, un cuentista fabuloso, cuentista no solo costumbrista, sino narrador de las costumbres de nuestro país. Lo nayarita y lo michoacano y lo sinaloense no se le quitó. Y digo sinaloense porque él trabajó ahí buen tiempo, después estuvo en Jalpona y en Zamora, donde hizo sus estudios de bachiller, y bueno, pues ese dejo provinciano nunca se le quitó. Claro. Y un gran conversador. Oye, ¿por qué no nos mencionas las obras que más destacadas de él en la poesía, en teatro, etcétera, para que podamos pues recordarnos de él y tal vez hasta enterarnos, ¿no? Cómo no, con todo gusto. Pues no en orden, pero se le reconoce mucho a él una serie, pues, como más de 40 poesías y un buen número en prosa de La Amada Inmóvil. La Amada Inmóvil fue la mujer de su vida, de la que él se enamoró, y pues fue poco el tiempo, que 10 años vivieron juntos, un poco a escondidas, y a su muerte pues se escribe, le dolió tanto pues que hace un buen número de poesías y de prosa relacionado a esa vivencia tan especial, esa cercanía a la muerte, o ese vivir con la muerte. La muerte era uno de los elementos que a Nervo, el amor y la muerte, entre otros elementos, a él le impresionaba mucho. Entonces, hemos de encontrar prosa y sobre todo poesía en La Amada Inmóvil. También de Nervo se reconoce mucho La Hermana Agua. La Hermana Agua, una obra en poesía, no muy extensa, pero pues él nos da una lección acerca de la reflexión de vida y de todo lo que él, a observar de manera paciente, pues le proyecta ánimos y situaciones que el agua nos da, pues situaciones de una reflexión importante acerca de las formas y recuerdos que él hace del mar, principalmente de su estancia en Mazatlán, y aparte pues que su origen se da en cierto modo en el puerto de San Blas Nayarit, donde él acostumbró a observar. Nervo no tuvo una situación de vida en San Blas, pero sí visitas frecuentes, dado que está muy cercano a Tepic y la de Mazatlán. Entonces él observaba mucho el cielo, la naturaleza, de ahí que él se convirtiese en un gran astrónomo. Otra de las situaciones que poco conocemos,
de él, y de ahí que se llevara de tú con la cuarta dimensión, con los con los planetas, con la luna, tiene muchos cuentos relacionados a la vida y el acercamiento en los planetas. Oye, ¿y cómo fue que él ingresa al servicio exterior? ¿Ya que había escrito todas estas gran cantidad de obra, o fue inicial, más joven, antes de que tuviera toda su historial literario? Él empieza a escribir estando en Mazatlán. En Mazatlán realiza, pues no tengo el dato exacto, pero más de 40 crónicas, y dentro de esas de la vida social, porque así se mantenía él a través de sus escritos, de sus reportajes. En el Diario de la Tarde de Mazatlán así lo hacía. Y dentro de esos reportajes hubo varios cuentos y varios poemas. Cuando llega a México, a la Ciudad de México, en más o menos en 1900, tiene la oportunidad de escribir en periódicos porque era su manera de poder subsistir, y es enviado por un diario de México a París, a la Feria Mundial de París, y pues sigue escribiendo, regresa, se queda poco tiempo aquí y después vuelve a Europa, en este caso Madrid, después de haber realizado una serie de exámenes para poder ser embajador. Pero en ese ínter también él tuvo gran experiencia en la cuestión académica en la Escuela Nacional Preparatoria. Y seguía escribiendo crónicas, ensayos y poesía. Ya estando él en Europa, pues tiene una gran pues situación de como escritor, toda vez que él empieza a conocer a todos los escritores de la época, ¿no? Así es, y allá conoce a muchos de Centroamérica, de Sudamérica, inclusive mexicanos. Entonces él siempre tuvo un gran contacto con escritores, y de ahí pues que él entre a la corriente del modernismo, y después se supera esa situación y mejora en mucho sobre todo su poesía. Es sensacional tener con nosotros en Tribuna Pública pues a una persona como tú, tan preparado en lo que es la literatura, al que de botapronto le pregunta uno por Amado Nervo, y nos das toda su crónica, su vida íntima, su trabajo y sus orígenes, lo cual nos permite, y yo creo que a nuestro público le interesará mucho, que nos hagas favor de continuar como invitado en nuestro programa. Y si te parece, la próxima vez, ¿por qué no nos remitimos a una de tus obras, que es La grandeza de las mujeres mexicanas, que ya nos hablaste sobre la Malinche, etcétera? Pero bueno, hay un gran número, tú lo dices aquí, 100 mujeres que quedaron en la historia, no pasaron, quedaron en la historia, y es bueno recordarlas. Así es que, bueno, si te parece, nos hablaremos ahora, como estamos a la sana distancia por esta pandemia, sí, y continuaremos platicando, porque estas no son entrevistas, son una charla entre un maestro y alguien que quiere aprender un poco más. Pues estoy a la orden, y gracias por este momento tan grato. Está usted escuchando Tribuna Pública con el maestro Alexis Pola Barradasi. Continuamos. ¿Sabías que las empresas ya no requieren solamente de un logotipo o material promocional? Ahora buscan diseñadores interactivos que desarrollen aplicaciones a través de la tecnología. Estudia diseño gráfico y digital en La Salle, Cuernavaca. Contáctanos al 311-5525, extensión 303 en La Salle, Cuernavaca. Grandes cosas son posibles. Mejorar el mundo es un rompecabezas con múltiples piezas. En Rotary luchamos para mitigar el hambre, promover la alfabetización y la paz mundial. Pero aún queda mucho por hacer y faltan varias piezas. Una de esas piezas eres tú. Ayuda a mejorar el mundo. Afíliate a Rotary. Rotary, la humanidad en marcha.
Imagina crear un escritorio portable y armarlo en menos de 5 minutos, aplicando la ingeniería, la estética y la sustentabilidad. Conoce la ingeniería en diseño industrial de La Salle Cuernavaca. Contáctanos 311-5525, extensión 303 o 305. En La Salle Cuernavaca, grandes cosas son posibles. Ya continuamos con más de Tribuna Pública en Capital FM. A continuación tendremos la presencia de la Universidad La Salle Cuernavaca. Estaremos avanzando en un asunto importante, maestría en educación. Fíjese lo importante que es esto, maestría en educación. Antaño, apenas con la reforma educativa reciente, se hablaban de muchas necesidades de conocer la nueva ley y trabajar en competencias y en evaluación y todo este asunto. Hoy, aunque se ha revertido esa reforma educativa, no significa que no se deba de preparar el docente, el maestro o quien en algún momento quiera dedicarse a la cátedra. Y en este caso la Universidad La Salle Cuernavaca tiene esta alternativa. Isela Torres Arizaga, gusto saludarte, buenos días. Hola, muy buenos días a tu auditorio. Bueno, pues maestría en educación en la Universidad La Salle, Isela. Así es, hoy vamos a platicar un poquito contigo sobre esta maestría, este posgrado en educación que oferta la Universidad La Salle, 2 áreas de gestión, de profesionalización, que es el área de gestión educativa y el área de intervención docente. Platícame, ¿cuáles son las fechas, las oportunidades? ¿Cuál debe ser la mecánica para poder inscribirse? Claro que sí. Bueno, este primer cuatrimestre va a ser un cuatrimestre completamente presencial, completamente virtual. Siempre somos presenciales, por la contingencia vamos a cambiar este primer cuatrimestre a 100% virtual. Y tenemos 2 áreas de profesionalización a elegir. La especialidad se cursa en 3 cuatrimestres, que es el primer año, y los otros 3 cuatrimestres, que es el segundo año, ya es la maestría. En la cuestión de la especialidad, tenemos la área de gestión educativa y el área de intervención docente. Iniciamos el 23 de mayo y bueno, pues el teléfono al cual se pueden contactar es al 777-190-1387. Lo vuelvo a repetir, es el 777-190-1387. Y llevar este asunto por la vía virtual, Isela, pues es algo no novedoso en el sistema de que existe la tecnología, pero sí un reto interesante para la Universidad La Salle, que está acostumbrada al contacto humano. Así es, bueno, nuestro modelo se caracteriza también por ello, es la formación integral con este enfoque humanista, pero sí del contacto, ¿no?, del docente con los estudiantes. En este caso, y por la contingencia, se va a llevar 100% virtual, pero estas maestrías son 70% presencial y 30% virtual. Sí lleva un trabajo el alumno que hace desde una plataforma, que ya tenemos muchos años trabajando con ella, que es la plataforma Moodle, y bueno, ahora va a ser al 100% debido a esta contingencia. Después pasaremos nuevamente al modelo que siempre se ha llevado, ¿no? Sí, claro, pero bueno, hoy hay que apuntarse, estar atentos a esta novedosa forma de arrancar y no posponer la oportunidad de prepararse. Y en este caso, la maestría en educación, debemos de entender que ya el nivel de posgrado inclusive te puede, si no garantizar, está comprobado el incremento de los salarios en las personas preparadas. Así es, podría aumentar hasta un 50%, lo menciona la encuesta nacional de ocupación y empleo, pero pues como tú lo mencionas, la idea es estar cada vez más preparado para enfrentar, la actividad docente dentro de un salón de clase como de directivo de una institución educativa o administrativo de la misma, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que la gente se siga preparando. La universidad tiene descuentos. En el caso de la maestría o el posgrado en educación, tiene descuentos muy interesantes, tanto en la inscripción
como en la colegiatura, pues por esta contingencia también. Bueno, pues a mí me llama la atención, son 3 cuatrimestres el primer año y 3 cuatrimestres segundo año, ¿es correcto? Así es, el año es la especialidad, obtienes la especialidad que tú hayas elegido y ya en el segundo obtienes ya el posgrado. Ah, bien, es área de gestión educativa y área de intervención docente y con el segundo año logras el nivel de maestría. Así es, logras el nivel de maestría. Entonces les repito, mi teléfono es el 777-190-1387 para informes, para que se puedan inscribir. Iniciamos el 23 de mayo. Pues ya estamos a la vuelta de la esquina. La tarea de información es vía telefónica. ¿Hay confianza para el envío de los documentos que acrediten la licenciatura o cómo es ese paso, Isela? Bueno, todo ahorita ha sido a través del teléfono que estoy compartiendo, ya sea una llamada telefónica o vía WhatsApp. Nuestro Departamento de Servicios Escolares sigue trabajando en la institución y bueno, la recabación de los documentos va a llevar un proceso distinto al que usualmente lleva, pero nos ponemos de acuerdo con las personas interesadas. Muy bien. Gracias, Isela, por tomar la llamada y por convocar a nuestro auditorio a fortalecerse, en este caso en la materia educativa, maestría en educación, Universidad La Salle Cuernavaca. Así es. Muchísimas gracias a ti, que estén muy bien. Muchas gracias. Ella es Isela Torres Arizaga, representante de la Universidad La Salle Cuernavaca. Finalizaremos este programa con una charla con el escultor Víctor Hugo Castañeda. Amigos, la ciudad de Cuernavaca ha sido a través de su historia un imán para los artistas plásticos, pintores, escultores. Nuestro invitado de hoy se aposentó en la ciudad de la eterna primavera hace más de 20 años. Me estoy refiriendo al escultor internacional Víctor Hugo Castañeda, identificado por sus estilizadas esculturas femeninas. Se inició en los estudios escultóricos en la Academia de la Esmeralda en 1969. A continuación, escucharemos una entrevista con este espléndido artista. ¿Quiénes fueron tus maestros? ¿Cómo te iniciaste en el arte? Sí, mira, yo de hecho estaba estudiando en el 68, iba para ingeniero mecánico electricista aquí en el Politécnico, pero ya ves que se armó la bronca, del 68, y cerraron las universidades. Entonces, como mi hermano es escultor, él me lleva 16 años, me dijo que me metiera mejor a la Esmeralda, y pues le hice caso y me gustó. Y de hecho siempre me gustaba mucho dibujar, desde chiquito, desde chavito. Y total, que fueron por las circunstancias como estaba el país, fue como me metí a la Esmeralda, y ya estando en la Esmeralda empecé a trabajar. Trabajé 2 años con Zúñiga y 8 o 10 años con Felipe Castañeda, mi hermano, que él es bastante reconocido, sobre todo en el extranjero. Sí. Ahí pues es donde aprendí realmente. La escultura se aprende en los talleres, no en la escuela. En la escuela será la práctica, la teoría, pero la práctica, la técnica es en los talleres. Entonces siempre estuve en talleres, haciéndoles trabajos de monumentos, de mármol sobre todo, les hacía muchos mármoles, y así sucesivamente con muchos maestros, con varios, no muchos, hasta que me independicé, y yo pues duré trabajando en puro mármol, nada de bronce, porque trabajé mucho en mármol. Trabajé aproximadamente 20 años el mármol, de todos tamaños. El mármol, bueno, pues obviamente al ser un material frágil y que no se puede reciclar, digamos, como los metales, etcétera,
pues debe uno de manejar muy bien la técnica, ¿no? Para preservar el material, ¿no? Sí, hay que tener cuidado de que no se vaya a romper, darle un mal golpe. Es delicado trabajar el mármol. Pero como te digo, trabajé tantos años, a mí se me hace muy sencillo el mármol. De hecho, ya hay muy pocos talladores de mármol en México. Me acuerdo en los 70s, 80s había muchos y ahora ya son muy pocos los que tallamos mármol. ¿Será tal vez por el precio de la materia prima y lo que tú dices, el cuidado? Tienen que ser expertos para poder manejarlo, ¿no? Así es, sí, se necesita mucha práctica, muchos años de trabajo, pero más que el precio, de hecho el mármol es barato aquí en México. ¿Ah, sí? Es barato. Más bien es consecuencia de lo trabajoso que es el mármol, de lo delicado. El mármol, yo ahorita tengo unos mármoles ahí en las quintas, no sé si los viste, mármoles blancos. Sí, blancos, claro que sí. Esos son de Carrara, Italia. Ajá. Ese mármol sí es caro. Es muy caro ese mármol por el transporte y porque el metro cúbico es carísimo, anda saliendo entre 600,000 pesos, de 400 a 600, dependiendo de cómo está de manchado. Porque ya ves que viene con mucha veta, en fin. Claro. Pero es muy caro. Pero sí he hecho bastantes de Carrara. Pero sobre todo, por supuesto, el de México. El negro de Monterrey, de Orizaba, de Durango. Entonces, hacer una pieza de Carrara, pues básicamente tiene que ser sobre pedido, ¿no? Porque ya la inversión inicial es muy alta. Ahorita sí ya es sobre pedido. Anteriormente, cuando el país estaba mejor, pues los hacía como hago el bronce, sin pedido. Maestro Víctor Hugo Castañeda, ¿el llegar a Cuernavaca influyó en tu arte? Definitivamente, fue para mejorar. El clima, su gente, no sé, me ayudó mucho, me inspiró mucho para hacer lo que estoy haciendo ahora. Sí, totalmente, estoy muy contento yo aquí en Cuernavaca. O sea que te vamos a tener aquí para siempre. No, pues ya me han tenido 24 años. Vamos a seguir aquí. Así es. Qué bueno. Pues oye, ha sido un placer charlar contigo, conocer tu obra, dársela a conocer a nuestro auditorio que han gozado con todas las piezas que tienes aquí en este jardín, las que tienes en tu taller. Y desde luego, no dudo que muchos de ellos te buscarán para tratar de tener en sus hogares una pieza tan bella como estas. Eso es. Muchas gracias. Gracias a ti, hasta luego. Amigos, espero que este programa haya sido de su agrado y los esperamos la próxima semana, en donde continuaremos cuidándonos del COVID-19, manteniéndonos en casa. Hasta la próxima, amigos. Tribuna Pública es una dirección y producción de Bichapola, una coordinación general de Beatriz Peláez, soporte técnico Augusto Villegas. Esto fue Tribuna Pública, el programa de cultura y entretenimiento con actitud veraz, donde encuentra la opinión de artistas, médicos e invitados especiales. Conozca el acontecer actual del Estado en Tribuna Pública, una producción de Alexis Pola Barradasi para Capital FM 105.3.